Bueno, muy bien. Bienvenidos a este bonus track en el que vamos a demostrar el teorema del invariante. Como les contaba, esto no es necesario, obviamente, para lo que hagamos en la materia, pero sí es importante que los teoremas tengan su demostración. No está bueno ver un resultado sin entender de dónde sale. Y en el caso de la demostración del teorema del invariante, me parece que es interesante ver que en realidad no está pasando nada muy distinto de la intuición que nosotros ya teníamos. Y esencialmente es trasladar a lógica las cosas la intuición que estamos poniéndole a todas estas fórmulas. Entonces, recordemos cómo es el teorema del invariante. Nosotros tenemos 5 condiciones. Las 5 condiciones del teorema del invariante son, primero, que la precondición del ciclo implica el invariante. ¿Sí? La segunda condición es que el invariante se mantiene en cada iteración, o sea, si yo empiezo la ejecución del cuerpo del ciclo en un estado en el que vale el invariante y la guarda, entonces termina el cuerpo del ciclo S y termina en un estado en el que vale el invariante, y eso es esta implicación. El invariante y la guarda implica la precondición más débil de S con I. Y la tercera condición es que si el ciclo termina en un estado en el que vale el invariante y la negación de la guarda, eso tiene que implicar la poscondición del ciclo. ¿Sí? Después las dos condiciones de terminación nos dicen, primero, que el invariante y función variante menor o igual que 0 implican la negación de la guarda. ¿Sí? Las estoy invirtiendo respecto de lo que está en las transparencias, es lo mismo. Y la otra es que la función variante decrece, o sea, si yo ejecuto el cuerpo del ciclo en un estado en el que vale el invariante y la guarda, y la función variante vale un cierto b sub 0, entonces el cuerpo del ciclo termina en un estado en el que la función variante es menor estricto que b sub 0, o sea, implica la WP de el cuerpo del ciclo respecto de FB menor estricto que b sub 0. ¿Sí? O sea, el teorema del invariante es que si valen las condiciones de 1 a 5, entonces P implica la WP del ciclo, llamémoslo while, al ciclo, con respecto a la poscondición Q, o sea, vale esto. Si valen las condiciones de 1 a 4, entonces P implica la precondición más débil del ciclo while respecto de Q, que es la que nos da el axioma 5. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a demostrar. Para demostrar eso vamos a usar un lema que es fácil de ver, pero es medio cuentoso, así que permítanme evitarlo. Y es el siguiente, es algo un poquito más fuerte que uno de los resultados que vimos hace un rato, que vimos la clase pasada, y esto es la precondición más débil de S respecto de Q o la precondición más débil de S respecto de R es lo mismo que la precondición más débil de S respecto de Q o R. Entonces, habíamos visto una implicación, hay un implica en lugar de un equivalente. Bueno, en realidad vale la equivalencia, ese va a ser nuestro lema. Es fácil de demostrar viendo los 5 axiomas. Entonces, si uno reemplaza S por una asignación, o por skip, o por un if, o por un ciclo, o por una secuenciación, haciendo el manejo simbólico es fácil de ver que siempre vale esta implicancia, esencialmente porque nuestros programas son determinísticos, con lo cual permítanme no detenerme en esto, que es bastante directo, pero medio mecánico, y vamos a suponer esto que lo vamos a necesitar en un pasito de la demostración del teorema del invariante. ¿Sí? Así, entonces, veamos cómo es la demostración del teorema del invariante. Entonces, demostración. Nosotros queremos ver, supongamos que valen las condiciones de 1 a 5, ¿no? Entonces queremos ver que P implica la precondición más débil del while. Bueno, vamos a darle un nombre al valor inicial de la función variante, una metavariable, b sub 0. Vamos a mostrar que esto implica la precondición más débil del while respecto de Q. Esto es lo que yo quiero ver, ¿no? A veces ponemos quiero ver qué. Esto es lo que yo quiero ver, ¿no? Para el otro lado. Esto es lo que nosotros queremos ver. Vamos a demostrar esto, o sea, dándole un nombre al valor inicial de la función variante. En realidad vamos a demostrar esto para todo b sub 0. Vamos a mostrar esta implicación para todo b sub 0.
B sub 0 es un valor entero, recuerden la función variante toma valores enteros, y vamos a demostrar esto, o sea, veamos esto, por inducción en B sub 0. ¿Sí? Perfecto. Entonces, nuestro primer caso es que el B sub 0 sea menor o igual que 0. Ese es el caso base. Entonces, supongamos que vale P y FB es un cierto B sub 0 que es menor o igual que 0. Ese es nuestro primer caso, B sub 0 menor o igual que 0. Ese va a ser el caso base. ¿Sí? Bien. El punto 1 de nuestro teorema nos garantiza que P implica el invariante. Entonces, esto implica, P implica el invariante, por lo tanto esto implica P implica el invariante, y lo demás sigue igual, FB menor o igual que 0. Esto es por el punto 1, porque P implica estamos suponiendo que valen los puntos 1 a 5, ¿no? Estamos suponiendo que valen estos puntos 1 a 5. El punto 1 es que P implica el invariante. Por lo tanto, si P implica el invariante, entonces P y FB igual B sub 0 menor o igual que 0 implica I y FB menor o igual que B sub 0, menor o igual que 0. Ahora, el punto 4 dice que el invariante y la función variante menor o igual que 0 implica la negación de la guarda. Ese es el punto 4 que tenemos acá. Por lo tanto, esto implica la negación de la guarda. Pero también implica el invariante. Porque P implica P esencialmente, ¿no? Ahora, el invariante y la negación de la guarda por el punto 3 implica Q. Estamos suponiendo eso. El invariante y la negación de la guarda por el punto 3 implica Q. Por lo tanto, esto implica Q. Y también implica la negación de la guarda. O sea, esto implica no B y Q. Recuerden que entre las hipótesis del teorema del invariante suponemos que el invariante implica la definición de la guarda. O sea, podemos suponer que vale la definición de la guarda en todo momento, porque vamos a estar siempre con afirmaciones que involucren al invariante. Por lo tanto, esto implica la definición de la guarda. Entonces, dado que la definición de la guarda es verdadero, fíjense, definición de la guarda que es verdadero y no B y Q es exactamente el H0 que habíamos definido hace un rato. ¿Sí? H0 era definido de la guarda y no B y Q. Pero estamos suponiendo que definido de la guarda es true, con lo cual eso puede entrar y salir en todo momento de nuestras afirmaciones. Ahora, si vale H0, entonces claramente existe un K mayor o igual que 0, tal que vale H sub K. Bueno, en particular 0. Y eso es la precondición más débil del while respecto de Q. Esto es la precondición más débil del while respecto de Q. Con lo cual, en este caso, tenemos que la precondición y suponer que el B sub 0 es menor o igual que 0 implica la precondición más débil del while respecto de Q. En el caso base, esto vale. Por inducción en B sub 0, en este primer caso base, esta implicación vale. ¿Sí? P y F igual a B sub 0, suponiendo que B sub 0 es menor o igual que 0, implica la WP del while con Q. Perfecto. Segundo caso base. Segundo caso base es el siguiente. Vamos a suponer que B sub 0 es mayor o igual que 0. Perdón, mayor estricto que 0. Y vamos a suponer que no vale la guarda. Vamos a mostrar esto. Supongamos que estamos en esta situación. Vale P y B sub 0 es mayor estricto que 0. Pero supongamos que vale no B. Bueno, el argumento es el mismo, ¿no? O sea, P implica el invariante, con lo cual esto implica invariante y la negación de la guarda. ¿Sí? Porque por el punto 1 P implica el invariante. El invariante y la negación de la guarda implica Q, con lo cual esto implica no B y Q, por el punto 3. Y de vuelta, esto es el H0 de Q, que implica que existe un K
mayor o igual que 0, tal que H0 de Q, y eso es la WP del ciclo respecto de Q, con lo cual en este caso, si suponemos que el B sub 0 es positivo, pero también suponemos que vale la negación de la guarda al principio, entonces estamos también con que el P más estas hipótesis extra implican la precondición más débil del while respecto de Q, que es lo que nosotros queríamos. Nos falta analizar un caso, el caso en el que vale P y B sub 0 es positivo y sí vale la guarda. ¿Se ve? Entonces ese es el caso que nos falta ver, vamos a por él.